Estimado estudiante, el profesor Sabat me ha pedido que les haga una clase, una suerte de 2 por 1. Dos clases, una sobre el tema de la conducta animal en términos muy generales y otro sobre la comunicación animal. Así que vamos a compartir pantalla y vamos a ir por la primera de estas clases. De más está decir que esta es una clase que tratará de ser lo más breve posible, entrar con mucha sobrecarga de trabajo y básicamente contarles un poco en esta primera clase sobre la conducta animal, en términos muy generales sobre lo que es el sistema nervioso, los aspectos ecológicos que tienen implicancia en los comportamientos de los animales y algunos aspectos evolutivos. Una definición muy general de lo que es conducta es, podríamos decir que es el modo en que los seres vivos resuelven los problemas a los que se deben enfrentar a lo largo de sus vidas. Ustedes se van a poder dar cuenta a lo largo de esta clase que estos pueden ser conductas que obedecen a pautas muy sencillas, muy simples, hasta algunas estrategias que son mucho más complejas y que llevan a cabo los organismos. La idea de esta clase es abordar los factores próximos y los factores últimos que son responsables de la expresión o la exhibición de alguna conducta por parte de un animal. Aquí yo les muestro una imagen donde está una polilla que debe desplegar sus alas para escapar frente al ataque de un eventual depredador. Y este despliegue de alas, que como pueden ver ustedes, se va a ver traducido es que puedan exhibir estas manchas circulares que pueden asemejar a los ojos de un rapaz nocturno, son determinadas por un lado por los genes que contenga este animal en su cuerpo y cómo estos genes interactúan con el entorno, con el ambiente. Eso va a hacer que durante su desarrollo, su desarrollo ontogenético, determine los sistemas fisiológicos responsables de esta conducta, que van desde un sistema sensor que le permita detectar el ataque de un eventual depredador, y esto se va a ver reflejado en que se echa a andar un sistema motor que va a ayudar al despliegue de estas alas, y obviamente también hay involucrados sistemas hormonales. Una vez reflejada esta conducta, podríamos determinar que estos son los factores próximos que la están desencadenando, y como les decía, una vez desplegada esta conducta, va a tener implicancia en aquellos organismos que desplieguen las alas de manera más rápida o exhiban estas manchas circulares de manera más conspicua, porque los que hagan eso van a ser capaces de transmitir una mayor cantidad de genes a la siguiente generación, y por lo tanto van a pasar a componer el pool génico de esa población porque fueron capaces de escapar frente a un depredador. Estas implicancias que tienen que ver con el traspaso de la información de estos genes a las siguientes generaciones, podríamos determinar que son los factores últimos que explican este tipo de conducta por parte de los animales. En términos muy generales, es de alguna forma importante compartir con ustedes que las preguntas fundamentales que guían los estudios y las investigaciones sobre comportamiento animal son 4. Y estas fueron de alguna forma determinadas hace mucho tiempo por un señor que se llama Nico Tinbergen, que es uno de los 3 premios Nobel que se otorgó el año 1973, obviamente en el área de medicina, pero que era un gesto para de alguna forma premiar a los estudiosos del comportamiento animal. Entonces las preguntas que detectó este investigador son 4. Primero, ¿cuáles son los factores que determinan la expresión de alguna conducta? Lo que tiene que ver con las causas de la conducta. Si esta conducta experimenta algún cambio durante la ontogenia, durante el desarrollo del organismo, y obviamente como está destacado ahí, tienen que ver con la ontogenia de los organismos. Pregunta que se hacen cargo de la historia evolutiva que ha seguido esta conducta y cómo se ha ido expresando en este grupo de animales que yo puedo estar estudiando, lo que tiene que ver con los aspectos evolutivos. Y finalmente preguntas que apuntan a la implicancia en la ecuación biológica del organismo, es decir, en su sobrevivencia y reproducción, lo que se denominan preguntas que tienen que ver con la funcionalidad del comportamiento. Entonces la idea de esta clase va a ser revisar algunos aspectos que me parece importante compartir con ustedes y que ojalá los motiven, a seguir leyendo y aprendiendo más sobre este tema. Vamos a los aspectos de las causas de las conductas.
A grandes rasgos hay dos enfoques de cómo uno podría estudiar la conducta de un animal. Lo que se muestra acá arriba es el enfoque del punto de vista más fisiológico, es decir, si reconocemos en esta parte estímulos que pueden estar de alguna forma impactando a esta caja donde está alojado el sistema nervioso y que un fisiólogo la tiene abierta, esta caja, vamos a poder de alguna forma explicar las pautas de comportamiento que exhibe este animal. Y desde el punto de vista de un fisiólogo le va a interesar determinar frente a un estímulo qué zonas del sistema nervioso son las que se activan, cuáles son las vías neuronales que están de alguna forma encendiéndose y apagándose para llevar a cabo esta conducta. Desde el punto de vista de los etólogos, es decir, de la gente que trabaja en el área de la biología del comportamiento animal, estudiamos nuestro sistema nervioso como una caja cerrada, una caja negra, y podemos ver que frente al mismo estímulo, nosotros intentamos explicar el porqué de estas conductas a través de identificar elementos, sistemas dentro del sistema nervioso que pueden estarse activando o desactivándose y estableciendo algunas relaciones entre ellos y que me van a poder dar cuenta de alguna explicación de ese comportamiento. Es decir, generamos modelos para tratar de entender estos comportamientos animales. Nos vamos a dar cuenta que hoy en día ambas miradas no son excluyentes, sino lo que se persigue es que trabajen de una manera integrada para aprender sobre el comportamiento animal. En términos muy generales, podemos ver aquí las estructuras, los distintos tipos de estructuras que pueden presentar los sistemas nerviosos en el mundo animal. Les presento acá a la izquierda de la pantalla la red nerviosa que está de alguna forma desplegada en el cuerpo de una hidra, un invertebrado acuático, y que le va a permitir, por ejemplo, poder interactuar con su medio y, por ejemplo, mover sus apéndices para, por ejemplo, proveerse de partículas de alimento. En el lado derecho vemos a una mantis religiosa y podemos ver que el sistema nervioso en el caso de este animal está conformado por un ganglio central, un ganglio que se aloja en la cabeza, se le llama ganglio protocerebral, pero lo interesante es que a lo largo de todo su cuerpo, este ganglio se va ramificando y podemos reconocer zonas como los ganglios ópticos, ganglio subesofágico, ganglios torácicos y finalmente algunos ganglios abdominales. Es decir, acá hay un sistema nervioso que está de alguna forma ya centralizado y que se ramifica a lo largo del cuerpo. Y les muestro esta imagen de acá porque uno podría pensar que organismos tan pequeños como las hormigas, por ejemplo, un insecto, vean ustedes cómo en las últimas décadas las distintas técnicas nos han permitido de alguna forma conocer cómo son sus sistemas nerviosos. Acá tenemos el corte de 3 cerebros de una obrera, de una hembra reproductiva, una futura reina, y de un macho, y podemos ver cómo incluso dentro de una misma especie, pero dependiendo de la casta, son distintas las organizaciones de su sistema nervioso. Me parece interesante solo destacar estas zonas que están de un color naranja, corresponde a los glóbulos ópticos de la hormiga, estas que están en un color celeste a los glóbulos olfativos de la hormiga, y lo que están acá en estos cuerpos que se llaman cuerpos fungiformes, o cuerpos de la Z van a encontrar ustedes, estas zonas verdes también son muy importantes para la integración y el desempeño de una conducta por parte de estos organismos. Ahora bien, en el caso de los sistemas nerviosos invertebrados, podemos ver cómo a partir de un sistema nervioso que podríamos decir que es general, que es un prototipo, se va modificando a lo largo de las distintas clases de organismos que nosotros podemos identificar. Acá tenemos un romboencéfalo, que es de alguna forma el diseño básico, ese es el concepto, un diseño de cerebro, en el caso de los vertebrados, tenemos el romboencéfalo, tenemos también un mesencéfalo y tenemos un prosencéfalo. Y este diseño básico, vean ustedes cómo se despliega a lo largo de miles y millones de años en la evolución de distintos sistemas nerviosos. Podemos observar, por ejemplo, en el caso de los peces, cómo están, por ejemplo, muy desarrollados lo que tiene que ver con los lóbulos ópticos, y lo que tiene que ver con el lóbulo olfatorio de estos sistemas nerviosos. En cambio, si nos vamos al otro extremo, ustedes van a poder después más tranquilos revisar en sus casas las situaciones intermedias. Al otro extremo, en el caso de los mamíferos,
podemos ver cómo el cerebelo, que está de alguna forma graficado con esta región en celeste, y esencialmente el cerebro, lo que está graficado acá en esta zona en amarillo, son las estructuras del sistema nervioso que están muy bien desarrolladas. Pero insisto, toda esta variedad de sistemas nerviosos en el mundo de los vertebrados parte de un diseño que es común a todos ustedes. ¿Qué factores determinan la expresión de una conducta? Vamos a reconocer a grandes rasgos factores que podríamos determinar externos. Tenemos acá el caso de un ganso, que al confrontarse a un estímulo visual como puede ser la presencia de un huevo, y si este ganso se trata de una hembra que justamente está en periodo reproductivo, es decir, hace pocos días, por ejemplo, ha generado su primera nidada, al enfrentarse a este estímulo visual, a esta señal, la conducta que va a desplegar, el mecanismo que se va a desencadenar, va a ser un mecanismo fijo, una conducta fija que va a ser tomar este huevo con su pico y acercarlo hacia su cuerpo para protegerlo debajo de su abdomen y seguir anidando, ¿ya? Seguir prestándole protección y cuidado para que ese huevo obviamente llegue a desarrollarse en un nuevo ganso. Hay otros factores externos. Acá les voy a hablar sobre la impronta, o lo que se conoce en inglés como el imprinting, que tiene que ver con la primera señal visual que ve un organismo al momento de nacer. Acá hay una imagen de un pato, de una pata en realidad, con sus crías recién nacidas. ¿Y qué es lo que hacen estas crías recién nacidas? El primer estímulo visual que vieron al momento de nacer fue a su madre. Y por lo tanto, la conducta que van a desplegar es que donde se mueva su madre en el ambiente natural, ellas la van a seguir. Como lo que está graficado acá abajo, con un ganso y sus crías, que al momento de nacer fueron la primera imagen de un ser vivo que reconocieron y la reconocen como esta imagen materna y la siguen a todos lados detrás de él. Ahora, la importancia de este estímulo visual, de esta señal visual, fue identificada por el segundo ganador del premio Nobel, que es Konrad Lorenz, un investigador alemán, que lo que hizo fue un experimento bastante sencillo, que fue excluir por unas horas a la madre de estas futuras crías, y al momento de la eclosión, estas crías fueron al primer ser vivo que ellas vieron, ¿ya? Y obviamente, como se grafica acá en esta imagen, lo que ese estímulo visual tan potente determinó fue que en el futuro, estas crías cuando veían desplazarse, moverse a Konrad Lorenz por el campo, lo seguían reconociéndola como la imagen materna de estos organismos. Entonces, la importancia de factores externos como las señales visuales. Acá está Nico Tinbergen, la persona de la cual les hablaba, este holandés que es también el ganador del premio Nobel en el 73 por los estudios en conducta, y él estudió qué es lo que pasaba cuando una cría de gaviota se acercaba a su madre para solicitarle alimento. Y él fue muy perspicaz al darse cuenta que para solicitar alimento lo que hacía este polluelo era picotear en esta zona del punto rojo que está de alguna forma representada acá dentro del pico de la madre. Entonces dijo, bueno, ¿qué será lo que desencadena finalmente esta petición de alimentos? ¿Será alguna parte en particular de esta cabeza de la madre, que él reconoce como la cabeza de su madre? Y por ejemplo vemos que acá si le ofrecemos un modelo donde solo está la cabeza de esa potencial madre, pero sin ese punto rojo, el polluelo no solicita alimento. En cambio, si ofrecemos este otro modelo que ustedes se pueden dar cuenta que no tiene mucha relación con una cabeza de gaviota, pero al estar presente este punto rojo, el polluelo empieza a desplegar la conducta de petición de alimento. Y en la situación de acá, más extrema, si uno ofrece un lápiz, pero que este lápiz tiene estos puntos rojos, va a determinar que este polluelo solicite el alimento. Entonces, Nico Tinbergen reconoció que eran señales liberadoras que de alguna forma al momento de ser reconocidas por el animal desencadenaban este mecanismo innato de expresar la conducta, por ejemplo, de petición de alimento. O sea, nuevamente reforzar la importancia de factores externos como los estímulos visuales. Pero así como hay factores externos, también hay factores internos que determinan la expresión de una conducta. Y acá yo les muestro el sistema nervioso autónomo, que está compuesto por dos subsistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Y ustedes tienen que haber escuchado en otros cursos que este sistema simpático, por ejemplo, se activa cuando un animal tiene una conducta asociada al riesgo, por ejemplo, el ataque de un potencial depredador. ¿Y qué es lo que va a pasar acá?
Frente a ese estímulo señal del medio externo, el animal va a responder a través de activar su sistema simpático con dilatación de las pupilas, perdón, incrementar el ingreso de aire a sus pulmones, acelerar el impulso cardíaco, la frecuencia cardíaca, estimular la liberación por parte del hígado de glucosa y secreción de adrenalina y norepinefrina por parte del riñón, frente a esta situación de estrés, de alarma, de peligro. Una vez que esta conducta pasa, es decir, el peligro ya se aleja, obviamente viene un sistema que se activa ahora, que es el parasimpático, que lleva nuevamente a equilibrar la situación basal o anterior en la cual se encontraba el animal, y en términos muy generales se trata de contrarrestar los efectos anteriores, y se va a determinar que se contraiga la pupila, que se disminuya la frecuencia cardíaca, y que la cantidad de aire que está ingresando a los pulmones vaya disminuyendo, para volver nuevamente a esta situación basal o anterior a la expresión de esta conducta. Otros factores internos tienen que ver con los temas de la genética. Acá yo les muestro un ejemplo que es bien bonito, que muestra el desplazamiento dentro de una misma especie de mosca de dos tipos de variedades que uno puede encontrar de organismos. Organismos que se desplazan un recorrido bajo, tienen bajas tasas de desplazamiento, que es lo que se conoce como la cepa sitter, y organismos que por una misma unidad de tiempo, que eso es lo importante para que esté ponderado por una misma unidad de tiempo, expresan un desplazamiento que es mucho mayor. Estos desplazamientos sitter corresponden a un desplazamiento de longitud de recorrido alrededor de 4 centímetros, por ejemplo, y estos desplazamientos rover pueden alcanzar una longitud de 16 centímetros. Lo interesante de todo esto es cuando uno hace un cruce entre parentales de estas dos cepas, lo que va a obtener en la F1 es bastante interesante, suman 4 más 16, eso da 20, un promedio da 2, perdón, no 2, da 10, estoy dividiendo por dos cifras, pero eso da 10, vamos a encontrar que el desplazamiento en términos de longitud, en centímetros, expresada en centímetros, está alrededor de los 10 centímetros. Es como si hubiéramos sacado un promedio de estos dos desplazamientos. Interesante, ¿no? Lo más interesante aún es que cuando uno cruza individuos de esta misma F1, fíjense lo que sucede en la F2. Espero que esto no esté molestando. Lo que va a suceder es que se van a reconstituir en la F2 las poblaciones parentales. Es decir, va a aparecer un primer grupo de organismos que se va a estar desplazando a una longitud máxima alrededor de los 4 o 5 centímetros, y otros organismos que se van a estar desplazando como promedio a una distancia de unos 16 a 20 centímetros. Es decir, esta información, que yo encuentro que son experimentos bien elegantes, lo que estaría mostrando, lo cual es muy interesante, que algo tan complejo como el desplazamiento o el movimiento de los individuos podría estar quedando determinado al parecer por un solo gen que de alguna forma se exprese mediante dos tipos de alelos, uno dominante y otro recesivo. Interesante, ¿no? Eh, Hay otros ejemplos así, ustedes los pueden buscar, que están también, que están involucrados, por ejemplo, en las conductas migratorias de algunas aves, pero van en el mismo sentido de esta información que les estoy compartiendo. Otro factor que es interno y que determina la expresión de ciertas conductas es, no sé si ustedes han escuchado hablar de lo que se denomina el fitness inclusivo en los insectos sociales. Es decir, este fue un quebradero de cabeza para Darwin porque con su idea de la sobrevivencia del más apto, de que cada individuo debiera asegurar al máximo su adecuación biológica, sobrevivir lo que más puede, reproducirse lo que más pueda para dejar sus propios genes traspasados a las siguientes generaciones, se encontraba con el caso de la hormiga, donde había lo que se conoce hoy en día como un superorganismo, donde solo hay un solo individuo que se está reproduciendo, que es la reina, y el resto de los organismos, que son las obreras, lo que están haciendo es favorecer y ayudar a que este solo individuo se reproduzca en el tiempo. Entonces, esto no le hacía mucho sentido. Se vino a despejar esta duda que él tenía recién en el siglo XX, con unos estudios de Hamilton, por allá por el año 1964, y lo que mostró este estudio de Hamilton fue que los organismos, los insectos sociales como la hormiga, tienen un sistema reproductivo que se llama haplodiploide, donde podemos ver que en el caso de los machos son haploides y las hembras son diploides. ¿Y qué es lo que sucede? A diferencia nuestra, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, que somos padre y madre, dos organismos diploides, y al momento de cruzarnos entre sí, somos capaces de dejar como resultado hijos
hijos e hijas que comparten con nosotros, con los parentales, el 50% de nuestros genes, este sistema haploidiploide, repito, con un macho haploide y una hembra diploide, determina, este es el modelo más sencillo, bajo el gran supuesto que esta hembra reproductiva ha sido capaz de cruzarse solo con un macho, determina que las hembras, las obreras de esa colonia, compartan entre sí el 75% de los genes. El 75% de los genes, lo cual es superior al 50% que podemos compartir nosotros los mamíferos. Esto determinaría, por eso se llama fitness inclusivo, que las obreras hagan una apuesta como estrategia evolutiva de cuidar los huevos y las larvas y los futuros adultos que corresponderían a sus sobrinas. Porque indirectamente, en vez de estar traspasando el 50% de sus genes, van a estar traspasando el 75% de sus genes. Entonces, desde el punto de vista de un gen egoísta, parafraseando a Richard Dawkins, la estrategia parece ser una estrategia evolutivamente estable. Hay mayor presencia de los genes de esas obreras al momento de cuidar a su sobrina en el traspaso a la siguiente generación, cuando invierten en cuidar a sus sobrinos. Acá podemos ver otro tipo de conducta que está expresada por unos primates. Ustedes tienen que haber visto muchos documentales donde están haciendo esta suerte de desparasitación, expurgando uno al otro, quitándole los parásitos de su cuerpo. Y lo interesante acá, cuando vemos en el gráfico, cuando analizamos el grado de parentesco que pueden tener entre sí estos organismos, y vemos la cantidad de observaciones, el porcentaje de observaciones que podemos registrar en esta conducta de desparasitación, podemos ver que mientras menos emparentados sean, menos está dispuesto un organismo a invertir en cooperar o ayudar a sacarle los parásitos a este organismo. Acá N representa organismos que no están emparentados, P significa organismos que son primos entre sí, T, que se trata de un tío o tía y de un sobrino y una sobrina, A, de un abuelo o abuela y su nieto, H, la situación entre hermanos, y fíjense, ya cuando se trata de relaciones abuelo-nieto, hermanos, y en el caso, la última letra es M, que es de madre y sus crías, el incrementar o el asignar parte de mi tiempo a esta desparasitación va aumentando. Es decir, los organismos son capaces de reconocer estas relaciones de parentesco y estar dispuestos, en lo que se conoce en el mundo animal, a través de una conducta altruista, de ayudar y cooperar con estos parientes. Vamos al segundo punto de preguntas que deberían ser interesantes cuando uno estudia el comportamiento de las conductas de los organismos, que lo que tiene que ver con la ontogenia. Es decir, cómo una conducta de alguna forma queda determinada por lo que le pasa a un organismo a lo largo de su desarrollo. En esta imagen podemos ver cómo en el caso de una rata, la rata común que nosotros conocemos, cuando el huevo que queda fertilizado va a corresponder a una futura hembra, es decir, los dos cromosomas sexuales corresponden a los cromosomas X, y por lo tanto queda excluido la presencia acá de un cromosoma Y, lo que va a pasar es que no va a existir, por obviedad, un factor determinante del desarrollo de los testículos. Entonces, durante la primera fase del desarrollo embrionario de esta futura hembra, el cerebro se va a desarrollar como un sistema muy abierto a generar receptores de estrógeno y que no va a estar bajo la influencia de la testosterona. Esto va a determinar que se gatillen los mecanismos de desarrollo de su ovario y la regresión de los testículos. Esto redunda en una hembra, muchos meses después, una hembra que ya ha crecido, que es una hembra inmadura, que es una máquina que contiene muchas de las hormonas de tipo estrógeno, y el desarrollo de su cerebro mucho más maduro va a determinar, con estas hormonas presentes al interior de su cuerpo, que se vayan expresando los mecanismos de conductas de apareamiento con un futuro macho, y las conductas, obviamente, después de quedar preñadas, las conductas asociadas al cuidado parental. Entonces va a suceder finalmente cuando llegue el momento de la etapa reproductiva, esta hembra va a terminar expresando una conducta receptiva a cruzarse con un macho. Y acá estamos viendo que está expresando una conducta de lordose. ¿Ya? En el caso del macho, por otro lado, al quedar conformado al momento de ser fertilizado ese huevo con los dos cromosomas sexuales, el X y el Y, este cromosoma Y determina que se gatille la determinación de los testículos, es decir, se empiecen a desarrollar estos órganos al interior de este cuerpo.
Acá vemos nuevamente el desarrollo del embrión, un cerebro que se va a desarrollar ahora bajo la influencia importante de la testosterona, y esta testosterona, estando presente en este cuerpo, va a llevar al desarrollo de los testículos. Este macho inmaduro va a empezar, al ser ahora una máquina que está llena de esta hormona que es la testosterona, va a empezar a expresar la conducta de montar una hembra ya en un estado muy, muy inmaduro, sin alcanzar todavía la madurez sexual, y esto va a determinar que cuando se encuentre ya como un macho adulto, desde el punto de vista reproductivo con una hembra, va a expresar finalmente esta conducta de montar a la hembra y poder copular con ella. Es decir, yo les muestro con este ejemplo cómo a través del desarrollo ontogenético de los organismos hay factores hormonales que se van gatillando y que son dependientes de los cromosomas sexuales que cada uno de los organismos tengan y que van a determinar la expresión de las conductas de apareamiento y reproducción entre ellos. Este es otro ejemplo bastante bonito que tiene que ver con qué también lo hacen los organismos en el sentido de sus desplazamientos en los ambientes naturales, dependiendo de si se tratan de un macho o una hembra y de las características que tenemos, que tienen cada una de estas especies. Al lado izquierdo de esta figura vemos un ratón de las praderas que acá en el eje horizontal se grafican cómo este organismo en el experimento de laboratorio se va confrontando a laberintos cada vez más complejos, es decir, el 1 representa un laberinto sencillo y el 7 un laberinto con mucha complejidad, y podemos observar en relación a la cantidad de errores que ellos cometen, que los machos cometen mucho menos errores que el caso de las hembras. Ahora, esta información, ¿cómo se corresponde? ¿Con qué se asocia? A que, por un lado, son los machos los que en la naturaleza expresan un mayor ámbito de hogar y un mayor desplazamiento, porque son los que salen esencialmente a buscar comida, y además se determina por el hecho que los machos son poligínicos, es decir, tienden a cruzarse con más de una hembra, por lo tanto tienen que tener, en términos de reconocimiento espacial, ser mucho más, lo vamos a llamar así, mucho más habilosos para poder tomar este tipo de decisiones, de encontrar alimento y de no equivocarse cuando llego a una madriguera o a otra, ¿ya? En cambio, en esta otra especie de ratón de las praderas, podemos ver que para el mismo tipo de información presente en el gráfico, el desempeño en términos de sus trayectorias, de su movimiento, de su rango de hogar, no es muy distinto entre hembras y machos. Y es interesante porque en el caso de esta especie, tanto hembras como machos cooperan en la búsqueda de alimento para llevar esos recursos al interior del nido, y además se trata de machos que son monógamos, es decir, que establecen solo una relación de pareja a lo largo de sus vidas, ¿ya? Es interesante como además este tipo de conducta van a encontrarse con otros trabajos, voy a mover un poquito para que ustedes aquí vean, va a estar de alguna forma determinado también por la estación reproductiva, es decir, que estoy en estación reproductiva o no reproductiva, cómo estas conductas son capaces de cambiar eh, los niveles de estradiol que pueda tener una hembra. Con muchos niveles de estradiol es como si estuviera asemejando, no estuviera asemejando, es prácticamente una hembra que está en periodo de preñez o lactancia, por lo tanto se va a desplazar muy poco, versus unas hembras con bajos niveles de estradiol, que a lo mejor el comportamiento va a ser muy similar al de un macho. La edad también, a medida que uno va adquiriendo experiencia de conocer su medio, obviamente va cometiendo menos errores y los desempeños locomotores, por ejemplo, son mucho más eficientes. Y lo otro interesante es que la expresión de este tipo de conducta queda determinada también por si las camadas, al momento antes de nacer, vienen más sesgadas a un ambiente intrauterino donde compartían, por ejemplo, una hembra frente a 4 o 5 hermanos con los cuales iban a nacer, el comportamiento que va a expresar esa hembra va a ser mucho más similar a un macho en su vida adulta versus una hembra que nació solo en una camada de pura hembra donde la proporción de sexo era casi 1 a 1. Es decir, al parecer hay metabolitos secundarios involucrados en el ambiente intrauterino que pueden determinar que las conductas de los animales sean distintas en su fase adulta. Eso son resultados bien interesantes que se han encontrado. Esta otra imagen también la encuentro yo muy interesante en el sentido de que muestra cómo la conducta de una abeja
va cambiando a lo largo de su ontogenia, a lo largo de su edad. Acá está graficado en el eje horizontal la edad de la abeja y acá está graficado en el eje vertical la probabilidad de acometer o llevar a cabo una de las distintas conductas que las abejas expresan al interior de una colonia. Vamos a ver que durante los primeros días, las conductas que más van a expresar estas abejas al interior de la colmena va a ser la limpieza de celdas de esta colmena. Van a empezar después, poco a poco, a expresar conductas como alimentar a las larvas, alimentar a otras compañeras de nido, y a medida que yo voy incrementando mi edad como abeja, voy a empezar a asignar buena parte de mi tiempo a tareas como empaquetar el alimento, el polen en este caso, y ya cuando soy una abeja ya adulta, tengo bastante experiencia, ya empiezo a asignar tiempo y a invertir energía también en las conductas que se denominan que son las más rigurosas, que es salir fuera de la colmena, por ejemplo, a buscar alimento, lo que se conoce como la conducta de forrajeo. Es decir, este ejemplo muestra cambios en las conductas que un organismo lleva a cabo a medida que va incrementando en edad. ¿Y con qué podemos asociar esto? ¿Se les ocurre a ustedes? Vean este ejemplo acá. Esto se corresponde a que hay estructuras dentro del sistema nervioso. Vuelvo a mostrarles, la abeja, al igual que la hormiga, pertenecen a la familia de los himenópteros. Les muestro acá nuevamente lo que yo les mencionaba, estos cuerpos fungiformes o cuerpos de la seta, donde hay dos tipos de células que uno puede reconocer. Estas células Kenyon, que están representadas acá abajo con una K de kilo, y estas zonas más de un gris más claro que están acá son células fibrosas. Y vean acá la correspondencia entre cómo es la proporción de estos dos tipos de células a medida que yo voy incrementando en edad. Las células Kenyon, por ejemplo, están muy presentes en los primeros días de desarrollo de la abeja. Es decir, como yo les mostraba adelante, cuando estas abejas expresaban conductas como alimentar a otros compañeros de la colonia o hacer limpieza de las celdas de la colonia. En cambio, a medida que yo voy incrementando en edad, si me voy transformando, por ejemplo, en una abeja forrajeadora, estas células Kenyon van disminuyendo. Y en contrapartida, las células fibrosas muestran el patrón distinto. Cuando yo tengo pocos días de edad, tengo muy poco de este tipo de células, y cuando yo soy una abeja obrera, forrajeadora, salgo a buscar alimento, tengo una mayor cantidad o proporción de estas células fibrosas. Es decir, acá hay una suerte de correlación o asociación en que la conducta que están expresando ciertos organismos es dependiente de la proporción de células nerviosas que están presentes en los cuerpos fungiformes o cuerpos de la seta. Eso en términos generales, con algunas conductas interesantes que tienen que ver con la ontogenia, con el desarrollo del organismo. Y ahora vamos a pasar al tercer tipo de preguntas que se hacía Tinbergen. Debían ser capaces de reconocer que las dos primeras, de las cuales yo le iba hablando sobre las preguntas que se hacían cargo de las causas y de la ontogenia, tienen que ver con los factores proximales que determinan una conducta. Y las dos que voy a ver a continuación, la que se hace cargo un poco de la historia evolutiva de un grupo y del impacto de la adecuación biológica del organismo, es decir, el impacto sobre su funcionalidad, tienen que ver con el otro componente que son los factores más distales o los factores últimos de estas conductas. Vamos con las preguntas que apuntan a la evolución de las conductas. ¿Qué se grafica acá? Acá hay unos ácaros del agua. En la parte A de la figura, acá hay un macho que al momento de intentar aparearse con una hembra que está graficada en esta parte de la figura, lo que hace él es experimentar un movimiento de uno de los apéndices, de una de sus extremidades, y que lo que es muy interesante porque ese movimiento muy fino que él hace asemeja al movimiento que hacen en el agua los copepos, microcopepos, que son las presas de las cuales se alimentan estos ácaros del agua. Entonces, frente a esa conducta expresada por el macho, la hembra responde con esta otra conducta que es ponerse en alerta como si fuera a consumir sobre una potencial presa. Luego de eso, en el siguiente instante de tiempo, el macho expresa dos movimientos movimiento de dos apéndices, de dos extremidades, y descarga de parte de él lo que se denomina un espermatóforo, que es un conjunto de esperma que de alguna forma
La hembra, luego que el macho se aleje, va a ser capturado por ella, va a ser llevado hacia su aparato reproductivo y se va a producir de esa forma la fertilización de sus óvulos. Ahora, estas conductas de cortejo y apareamiento sexual, en el caso de estos ácaros del agua, lo importante de la evolución es estudiarlos a través de lo que se conoce como la filogenia. Al parecer ustedes todavía no han visto los cursos de evolución, pero yo se los voy a dejar solamente mencionado para que lo revisen después con calma y vean de qué se trata. Dos árboles filogenéticos, dos hipótesis de filogenia de cómo podrían haberse expresado estas conductas a lo largo de la historia evolutiva de estos grupos. Se me había olvidado comentarles que los ácaros de los cuales yo les estoy hablando pertenecen a este género que se llama género Neumania, y lo que se grafica acá en las filogenias de los organismos es ver la posición de este grupo de organismos en relación a dos grupos de organismos que pertenecen a otros dos géneros, pero que están emparentados con estos ácaros del agua. Es decir, son otros ácaros que también es muy probable que sean ácaros del agua, pero que se reconocen como especies distintas. ¿Qué es lo que se muestra acá arriba? Se muestra acá arriba la presencia de las distintas especies que tenemos de este tipo de ácaros en la actualidad, y sobre esta imagen en T está graficado la conducta del macho, es decir, esta conducta de mover apéndices para llamar la atención de la hembra. Cuando la cajita está en blanco, corresponde a ausencia de este movimiento de apéndice, y cuando la cajita está en negro, corresponde al movimiento de estas extremidades. Y lo que está graficado acá en N es la conducta de la hembra, esta conducta que era como de prepararse hacia el ataque de una presa que ella piensa que puede ser un copepo, que se está desplazando por los movimientos que ella percibe en el agua. Entonces, vean, después en sus casas revisen con calma cómo hay dos explicaciones, dos hipótesis para tratar de determinar cómo ciertas especies, por ejemplo, me voy a centrar en esta especie que está abreviada como N mayúscula, N minúscula, tanto el macho expresa esta conducta de movimiento de los apéndices y la hembra, también como la cajita está en negro, expresa esta conducta de un potencial ataque a una presa. Entonces revisen ustedes, hagan este juego de ausencia y presencia de estas dos conductas y vean ustedes cuándo pueden haber aparecido estas conductas a lo largo de la historia filogenética del grupo. El modelo que está puesto acá arriba, lo que está graficado en A, muestra que habrían aparecido ambas conductas, la del macho como la hembra, en este momento, lo que cual determina que prácticamente en todas las especies del género Neumania estén presentes las conductas que manifiestan machos y hembras, pero acá si se fijan hay una conducta, hay un hito dentro de la historia del grupo que dice que para esta especie fue la conducta del macho desaparece, y por eso no está presente. Esto que yo les acabo de contar como historia a lo largo de este árbol filogenético, vean el contraste de la otra propuesta que está acá abajo, ¿ya? Lo revisan con más calma, y es un poco de qué es lo que se trata de este tema de estudiar la evolución de la aparición de ciertas conductas a lo largo de la historia de un grupo de organismos, lo que se conocen como las filogenias. Van a ver esto en los estudios en sus cursos de evolución. Lo importante, esto sí me gustaría enfatizarlo, lo importante es que cuando uno hace estos estudios evolutivos, siempre tiene que tratar de trabajar con conductas que estén asociadas a lo que se llaman los caracteres homólogos, es decir, caracteres que tienen un origen común, un origen, por ejemplo, embrionario común. Vean acá la imagen de acá arriba, acá hay una oveja que tiene esta ornamenta que son sus cuernos, y acá tenemos un ciervo cuya estructura son las astas. Uno podría verse muy tentado a ver la historia evolutiva de estos grupos que pueden estar obviamente emparentados, porque esta estructura la ocupan para combatir entre ellos, y podría meter dentro de un árbol filogenético a estos dos grupos de organismos para estudiar las conductas de pelea entre ellos. Pero ahí estamos cometiendo un error, porque, por ejemplo, esta parte, esta ornamenta de la oveja o de la cabra, tiene un origen embrionario que corresponde a piel. En cambio, esta asta de un ciervo corresponde a un origen embrionario que corresponde a hueso. Por lo tanto, en estricto rigor, uno no podría trabajar con este tipo de análisis filogenético porque no corresponden a caracteres homólogos. El carácter homólogo tiene que provenir de un origen común, en este caso embrionario. Estaríamos acá hablando de caracteres que se llaman análogos, y que muchas veces se expresan en organismos que incluso pueden estar muy alejados entre sí filogenéticamente, muy poco emparentados, pero que aparecen por lo que se denominan los biólogos evolutivos
aparecen como una evolución convergente, es decir, una evolución que aparece para solucionar problemas similares en distintos tipos de ambientes. En cambio, acá abajo, la imagen de acá abajo, tenemos un ave y un mamífero, un perro. Si quisiéramos estudiar la conducta de desparasitarse de pulgas o de piojos, su cuerpo, y quisiéramos ver cómo esta conducta que expresan de rascarse con la extremidad posterior se va expresando a lo largo de grupos tan distintos como aves y mamíferos, sí podríamos hacerlo porque ambas estructuras obedecen a un origen embrionario común, es decir, son la extremidad posterior de un vertebrado y por lo tanto tienen un origen embrionario común. Podríamos hacer una filogenia del estudio de sus conductas. Acá hay algo similar, revísenlos con más calma, caracteres análogos, es decir, que no nos sirven para la filogenia cuando uno trata de estudiar la funcionalidad o el rol que cumple una garra en el caso de un topo, y quisiera estudiar el rol que cumple una extremidad anterior, por ejemplo, de un grillo, que empieza a tener la misma estructura, se trata de cosas que tienen un origen embrionario muy distinto. En cambio, si quisiéramos ver el impacto de ciertas extremidades anteriores en el desplazamiento locomotor de los organismos, acá, por ejemplo, en el caso de un delfín y de un murciélago, sí lo podríamos hacer, porque ambos pertenecen, como les digo, a extremidades anteriores y corresponden a grupos de mamíferos que podemos estudiar, cómo esta aleta, por ejemplo, dorsal, es responsable del desplazamiento en un medio acuático para el caso del delfín, y cómo el haber evolucionado hacia una extremidad anterior con esta forma, y que va asociado a un ala, en el caso de un murciélago, le sirve a un murciélago para su desempeño locomotor en el medio aéreo. ¿Ya? Podríamos estudiar en este caso, meterlos dentro de una filogenia porque se trata de caracteres homólogos, a diferencia del caso anterior que no se debe porque son caracteres análogos. Lo otro importante, que tal como la filogenia, las historias de grupos de organismos que se arman sobre la utilización de otros caracteres, los más clásicos son caracteres morfológicos, ocupo un carácter morfológico para recalcar la idea que los cambios, en el caso de las conductas, y de alguna forma van quedando fijas en la historia de los grupos, no se dan de un día para otro, sino que se dan de manera muy gradual en la historia evolutiva de los grupos. Esto es lo mismo que ustedes pensaran, que para llegar a conformar un ojo, por ejemplo, de un Nautilus, que un ojo ya complejo y un ojo más complejo, por ejemplo, en el caso de los pulpos y de los calamares, que esto se produjera de un día para otro en un par de cambios. Acá la secuencia que se sigue desde la A hasta la F nos muestra que van a haber muchos cambios graduales que tienen que ver con la aparición de células pigmentadas, con el repliegue o invaginación de ciertas células epiteliales, con la aparición de una cavidad que se va llenando de agua, después estructuras más específicas como la aparición de unas células que se especializan y que conforman la córnea. Esta cavidad de agua finalmente se termina convirtiendo en un lente, y vean ustedes cómo se termina, por ejemplo, desarrollando de manera bien compleja un nervio óptico. Es como si pensáramos que si esto se hubiera dado en un paso, de un día para otro. Y eso en estructura morfológica no es así, y lo mismo quiero enfatizar que en el sentido de aparición de ciertas conductas de los animales tampoco. O sea, estas conductas, la aparición o la novedad evolutiva dentro de un grupo de animales se da de manera gradual. Perdón. Pasemos a la siguiente imagen y vamos a ir terminando ya con las preguntas que apuntan a la impacto en la ecuación biológica del organismo. Esta pregunta que se hacía Tinbergen sobre los impactos y la funcionalidad que tienen para los organismos. Tienen que haber visto ya en las clases del profesor Vázquez, perdón, que esto se trabaja mucho desde el punto de vista de los modelos de optimización en ecología conductual. ¿Qué vemos en este gráfico? En este gráfico vemos para el caso de un ave el tamaño de nidada que puede tener este pajarito y la frecuencia de ocurrencia de estos tamaños de nidada en la naturaleza. Entonces, ¿qué debieran ser capaces de darse cuenta ustedes? Que esta especie de ave va a tener nidadas que van entre los 5 huevos por nido, hasta algunos individuos de la misma especie que son capaces de producir hasta 12 huevos por nido. Y si se fijan, lo que está más representado en la naturaleza son individuos, hembra de esta especie, que producen nidada en torno a los 8 huevos por nido. ¿Por qué
pudiera ser más estratégico poner tamaños de nidada con 8 huevos versus tamaños de nidada, por ejemplo, de 4 huevos o versus 13 huevos. La explicación pasa en términos muy generales porque apostar por pocos huevos, si bien va a hacer que toda la energía y nutrientes que yo tenía los voy a invertir en unos pocos individuos que van a ser a futuro individuos muy corpulentos, muy grandes, con mucha energía y con muchos nutrientes, puede ser una estrategia muy tentadora, pero si surge algún imprevisto en la naturaleza, es decir, si ese nido es detectado por un depredador, o vienen lluvias fuertes, o vientos fuertes, o nevazón fuerte, es muy probable que al estar conformado solo por 4 individuos, ese nido tenga una alta probabilidad de desaparecer, es decir, ningún huevo se llegue a transformar, de ese nido se llegue a transformar en un futuro adulto. Si nos vamos al otro extremo, si nos vamos al extremo de nidadas conformadas por 13 o más huevos, es muy probable que, claro, apueste por una mayor cantidad de huevos, pero cada uno de ellos tenga muy poca energía y muy poco nutriente para llegar a transformarse de manera viable en un futuro organismo adulto. Por lo tanto, la situación intermedia, con muchas cosas en la vida, parece ser la estrategia evolutivamente más estable y que me asegura organismos de tamaño intermedio con una buena provisión de energía y nutrientes y que a pesar de imprevisto, perturbación en el medio externo, puedan, obviamente, a pesar que estoy dispuesto a sufrir alguna pérdida de los huevos de sanidad, puedan muchos de ellos llegar finalmente a transformarse en adultos. Esto también, me imagino, lo pueden haber visto con el profesor Vázquez, decisiones que tenemos que tomar en, yo vengo viajando un buen trayecto antes de llegar a un parche de alimentos, lo que está graficado en los valores negativos del eje horizontal, del eje de la abscisa, ¿tá? Y una vez que llego al parche de alimento, tengo que tomar decisiones de cuánta energía o nutriente tengo que capturar para compensar el esfuerzo energético y de tiempo en el cual incurrí. Acá está graficado, por ejemplo, para un mismo tiempo de viaje, la, la solución óptima frente a esta curva asintótica es la primera derivada o tangente a esta curva. Y por lo tanto, el resultado que me muestra matemáticamente el modelo es que debería capturar 7 presas para compensar toda la energía y nutrientes que yo gasté en los tiempos de viaje. Una vez que, insisto, estoy explotando este parche de alimentos. Esta es la pregunta que uno lleva a plantearse de manera muy teórica, de modelos matemáticos, es ¿cuánto tiempo está dispuesto a permanecer un individuo consumidor al interior de un parche? Y la respuesta al cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir consumiendo dentro de un parche puede estar relacionado, por ejemplo, con los tiempos de viaje. Acá mostramos la misma situación, pero para tiempos de viaje más largos yo debería estar dispuesto a invertir mayor cantidad de tiempo y por lo tanto remover una mayor cantidad de tiempo para compensar y suplir el gasto energético que tuve en esta larga trayectoria, versus un tiempo de viaje que fue mucho más corto, por lo tanto, en un par de zancadas llegué al parche de alimento y por lo tanto, como he invertido poca energía y tiempo, para compensar este gasto, no debiera, por ejemplo, consumir la solución óptima de arriba, que eran 7 u 8 presas, sino que, por ejemplo, me podría bastar con consumir 3 o 4 de este tipo de presas. ¿Ya? Nuevamente, este tipo de soluciones tienen que ver con estos modelos de optimización de los organismos, es decir, poner en la balanza los costos y beneficios y teniendo en cuenta esto, tomar la decisión que estratégicamente optimiza el beneficio en relación al costo. Eso es una decisión que optimiza la conducta o el comportamiento. Vean esta otra imagen, donde se muestra la selección de presas que hace un cangrejo de parte de sus presas, que son estos moluscos bivalvos, unos choritos, y en la gráfica de arriba se muestra cuál debiera ser teóricamente el tipo de tamaño de chorito a consumir, expresado en centímetros, alrededor de 2,5 centímetros se ve que debiera ser el tipo de presa que él debiera capturar. Insisto, esto es modelando matemáticamente, y toma en consideración que debiera haber un ingreso de energía y nutrientes a este organismo para compensar lo que le llevó manipular la presa hasta finalmente consumirla. Entonces eso es lo que nos dice un modelo matemático que debiera ocurrir. Lo interesante de todo esto es que cuando a este cangrejo, en lo que se llama test de cafetería, en un acuario,
se le ofrecen tamaños de chorito que van, por ejemplo, de unos pocos centímetros, 0,5 centímetros de longitud, hasta 3,5 centímetros de longitud. La gráfica de acá abajo nos muestra que este cangrejo tiende a consumir en torno al valor promedio de 2,5 esperado matemáticamente. Es decir, los organismos se comportan como si fueran modeladores matemáticos que fueran capaces de meter dentro de sus cabezas los costos y beneficios de las conductas y buscar esta solución óptima, en este caso de retorno energético. Este otro ejemplo bastante bello, encuentro yo, que tiene que ver que no todo, si estoy pensando en consumir una presa para asegurarme mi sobrevivencia y inversión futura en reproducción, por ejemplo, no todo es energía. Y hay algunos investigadores, un trabajo clásico de Velsky, que dijeron, a ver, modelemos, veamos qué pasa, porque obviamente el organismo tiene que suplir ciertos requerimientos energéticos, pero además tiene que suplir otro tipo de requerimientos, que por ejemplo son los de nutrientes. Y también no es que sea una máquina de consumir y consumir y consumir, sino que este organismo también tiene algunas restricciones. Por ejemplo, en su tracto digestivo no puede acumular más alimentos de lo que él quisiera, porque hay una restricción de diseño. Entonces, ¿qué hizo este investigador, Velsky? Tanto para el caso de alces, perdón, como en el caso de ardilla, él generó ecuaciones lineales que se denominaban isoclinas, unas ecuaciones bastante simples, donde él decía, ok, frente a dos tipos de ingesta de alimentos, por ejemplo, acá en el caso de alce, ingesta de plantas terrestres, y en este caso ingesta de plantas acuáticas, yo soy capaz de generar una isolínea, una ecuación lineal que me dice, si consumo de ambos tipos de alimentos, este debiera ser el piso por sobre el cual yo tengo que consumir para suplir, valga la redundancia, mi requerimiento energético. También graficó otra isolínea que era el piso base que tenía que, desde el cual partir el consumo de sodio por parte de este animal. Y también generó una restricción de diseño que tiene que ver con el volumen máximo del rumen que es capaz de soportar cierta cantidad de alimentos. La intersección en estas líneas llevó a la, si se fijan, a la generación de un área que está achurada de color celeste ahí, y esta área de color celeste, uno puede identificar lo que está puesto acá con este símbolo, este asterisco, la región de esta figura donde finalmente se termina maximizando la energía, al combinar el consumo de estos dos tipos de alimentos. Se hizo lo mismo para el caso de esta ardilla, restricciones digestivas, máximo, no puede ser superado, pero sí debe superar ciertas restricciones energéticas y puso una restricción también de tiempo, que las ardillas no solo pueden pasarse o tienen que invertir tiempo y energía en la conducta de alimentación, sino también tienen que invertir tiempo y energía en otro tipo de conducta. Nuevamente se genera un área achurada y el asterisco muestra que el punto de solución donde debieran maximizar la energía estos organismos. Hasta esta época, ¿qué es lo que mostró Velsky? Era que uno tomara distintos tipos de modelos animales, los animales se comportaban, decía él, como animales que maximizaban la energía. Lo interesante era esto, que eran muchos de estos estudios que eran muy interesantes, pero eran solo una fotografía, habían sido realizados solo en un instante de tiempo. Yo, para ir terminando, les comparto un estudio que hicimos en mi estudio de magíster hace mucho tiempo atrás, con el ratoncito Octodon degus, el ratón Degu, el ratón de las Pircas, donde lo que hicimos fue recrear en experimentos de laboratorio condiciones de estación de verano y estación de invierno. El modelo general nos mostraba, trabajamos con restricciones de tiempo, restricciones digestivas, restricciones de ingreso de energía al cuerpo de este animal y requerimientos mínimos de nutrientes. Y nuevamente generábamos esta zona achurada. Acá nosotros resaltamos a decir, frente al consumo de dos tipos de alimentos, uno de alta calidad, que nosotros denominamos que era con bajo contenido en fibra, y uno de baja calidad, que lo recreamos con un alto contenido en fibra, encontrábamos dos puntos de solución, donde está indicado como doble asterisco, donde los animales teóricamente debieran maximizar la energía, y un solo asterisco donde los animales debieran comportarse como minimizadores de tiempo, que eran como las dos soluciones dicotómicas que se había planteado Velsky. Lo que pasa es que él encontraba que siempre se comportaban como maximizadores de la energía. ¿Qué se encontró? En los estudios de verano,
un dato muy interesante, está en esta zona, la zona churada, frente a distintos tipos de diseños experimentales que nosotros realizamos, encontramos que los puntos de solución de estos animales estaban en torno a estos valores, que están mucho más cercanos al comportamiento de ser un minimizador de tiempo más que un maximizador de energía. Entonces, este es uno de los primeros reportes que nosotros hacemos de animales que se comportan no maximizando la energía, sino que minimizando los tiempos. Ahora, ¿qué podría pasar? ¿Por qué podrían hacer eso los degu en la estación de verano? Es porque son organismos que, si bien son endotermos, si pasan mucho tiempo expuestos en condiciones de ambiente externo, pueden caer en problemas de hipertermia y fallecer por eso. Entonces no pueden pasar o invertir mucho tiempo en este tipo de conductas de forrajeo, sino que el tiempo necesario para no caer en estos desbalances térmicos. Y además, si invirtieran mucho tiempo en estar alimentándose fuera de las madrigueras, serían presas muy fáciles de, por ejemplo, de zorro o de alguna ave rapaz. Entonces, en el verano, este organismo se comportaba como minimizador de tiempo. En cambio, en el invierno, el otro resultado interesante, ahora la zona churaba estaba generada por esta isolina en este sector, encontramos que los puntos de solución para los distintos experimentos que nosotros hicimos mostraban que no había distinción si el organismo era un minimizador de tiempo o un maximizador de energía. Fraseado de otra forma, durante invierno los animales son capaces de comportarse tanto minimizando el tiempo como maximizando energía, o sea, pueden dar con los dos puntos de solución a la vez. Yo les quise traer este ejemplo para mostrarles que en los distintos estudios que ustedes a futuro quieren hacer, es importante tomar en consideración el modelo animal con el cual ustedes van a trabajar y ojalá tratar de no mostrar solo una fotografía, sino que hacerse cargo a lo mejor de las distintas situaciones a lo cual un organismo a lo largo de todo un año, por ejemplo, de 4 estaciones, se puede estar confrontando en su interacción con el medio. Eso es un poco lo que yo quiero enfatizar con este ejemplo. Ahora sí, para ir terminando, el que las conductas tengan cierto impacto, que se llama funcionalidad en la adecuación biológica del organismo, tiene que ver también si son organismos que, por ejemplo, escogieron, lo pongo así bien caricaturescamente, escogieron vivir o llevar una vida en grupo. Y llevar una vida en grupo me puede convocar o me puede generar ciertas ventajas. ¿Qué muestro acá? Muestro acá el foco está puesto para unos insectos que se conocen como las molitas de agua. Ellas pueden estar sobre la columna, la superficie de agua, pueden estar agrupadas en una poca cantidad de individuos, 1 o 10 individuos, y pueden agruparse conformando grupos de más de 100 individuos. Y se grafica acá la probabilidad de que per cápita, es decir, puesto el foco en un individuo particular, qué probabilidad yo tengo de ser atacado por el depredador de este organismo, que pasan obviamente para él a constituirse en presa, que son unos peces que atacan, la gracia que tienen es que atacan por debajo de la columna de agua. Vienen por abajo y por abajo son capaces de consumir estas presas. Se encuentra, por ejemplo, que si yo estoy viviendo solo o asociado a un par de individuos más, la probabilidad de ser consumido incrementa fuertemente en contraposición a si yo estoy conformando un grupo de más de 100 individuos. Esto es lo que se conoce en física como el efecto de dilución. O sea, por solo un efecto de número, de n, de tamaño o cantidad de individuos, yo al escoger una vía en grupo, tengo una ventaja, por ejemplo, de disminuir mi probabilidad de ser consumido por un depredador. ¿Ya? Esto es un dato interesante. Y esto es solo debido a efecto de dilución, porque repito, las molitas de agua están puestas sobre superficie y no tienen la posibilidad, de detectar el ataque de un depredador por vía visual, porque no lo detectan. Entonces, se ven beneficiadas por una vía en grupo solo por un efecto de tamaño del grupo, ¿ya? Efecto de dilución. Y lo otro es que la vida en grupo me permite también llevar a cabo ciertas tareas o ciertas labores de manera mucho más eficiente. ¿Qué se muestra acá? Se muestra acá el hecho de las hormigas cortadoras de hojas. Las tenemos, por ejemplo, aquí cerca en nuestro continente, en la Amazonía de Brasil, por ejemplo. Estas cortadoras de hoja, ¿qué es lo que hacen? Como su nombre muy bien lo dice, descubren un árbol, un recurso, y van cortando hojitas de este árbol y van desplazando estas hojitas al interior del mismo. No para consumirla, como muchos de ustedes podrían pensar, sino que para cultivarla, que
y a través de este cultivo surjan hongos, y ellas de lo que sí se alimentan son de las hifas de estos hongos. Entonces hay tres estrategias. Una estrategia es que organismos de manera individual corten estas hojitas y las lleven al interior del nido, y hay otra estrategia donde unos organismos están cortando estas hojitas, avanzan la mitad del trayecto y se encuentran con organismos que vienen a recoger esta carga de alimentos, se traspasan directamente y las llevan al interior del nido. Y hay una tercera vía o mecanismo para llevar estas hojitas al nido, que es que hay organismos que están cortando estas hojitas, las están dejando caer en un lugar intermedio del trayecto, y este montículo de hojitas es tomado por otros organismos que llegan solamente hasta la mitad del trayecto, toman y llevan la hoja al interior del nido. Es decir, tres estrategias para, de alguna forma, optimizar y hacer más eficiente el cumplir con una tarea o labor como es capturar recursos alimenticios en el interior del nido. Es decir, acá las hormigas han apostado no solo por trabajar de manera secuencial, sino que trabajar de manera en paralelo, y esto le entrega, si uno lo ve como un sistema, le entrega cierta redundancia al sistema, y hace que finalmente este sistema sea más óptimo en su operar. Esto que nosotros, los biólogos han mostrado que ocurre, por ejemplo, con las hormigas cortadoras de hojas, nosotros en experimento de laboratorio, con una hormiga que está presente acá en Chile, los hormigones, que le llaman una hormiga del género Camponatus, nosotros descubrimos que si éramos capaces de ofrecer un parche de recursos, una vez que detectaban, en la fase inicial de detección del parche de recursos, ocupaban prácticamente llevar estos alimentos de manera individual al nido, pero una vez que era descubierto este parche de recursos y avanzábamos en el tiempo en la explotación, en la fase de explotación del parche, cada vez se iba haciendo más presente esta conducta que les muestro acá arriba, que es esta conducta de dejar en un trayecto intermedio el recurso alimento, y este recurso alimento nuevamente era tomado por otro individuo y era llevado finalmente al nido. O sea, en nuestras especies de hormigas en Chile, esta conducta no al parecer, sino que también se expresa y es dependiente de la fase inicial, media o final de cuando yo estoy explotando un parche de alimento. Por último, para terminar esta primera parte de la clase, mostrarle también la implicancia que tienen en expresar cierto tipo de conductas sobre cosas tan importantes, y esta última lámina yo espero que la vean después de las 10 de la noche, en horario para mayores, con personas con criterio formado, que tiene que ver con el tema de selección sexual de parejas con las cuales reproducirnos. Acá se muestra en este gráfico de acá arriba, se muestra unos mosquitos donde el macho, para poder copular con la hembra de esa especie, tiene que llevarle sí o sí un regalo que es una presa para esta hembra. ¿Ya? Es decir, esta hembra es receptiva a este macho dependiendo del tipo de presa que este macho le lleve como ofrenda o como regalo. ¿Y qué es lo que se grafica acá? Se grafica la longitud o el tamaño que pueda tener la presa que es llevada por parte del macho y la duración de la cópula finalmente si este macho es de alguna forma aceptado por la hembra. Y podemos ver de manera muy interesante que mientras si partimos con tamaño de presa muy chiquitita, en torno de los 2 o 3 centímetros está expresado en milímetros cuadrados, 2 o 3 centímetros, 2 o 3 milímetros de área cuadrada de esa presa, partimos con presas de ese tamaño, muy pequeñitas en términos de área. Si lo llegara a aceptar la hembra, ese macho, perdón, la duración de la cópula va a ser muy pequeña, pero a medida que los machos van invirtiendo en llevarle cada vez regalos de presas más grandes, con mayor área, esto va a incrementar la duración que tenga la cópula si finalmente es la hembra receptiva de este macho. Ahora, ¿tiene alguna implicancia, perdón, tener cópulas de mayor duración? Claro que sí. Acá lo que se grafica acá abajo, que acá podemos ver ya, por eso que es horario para mayores, ya están copulando estos dos mosquitos, que a medida que incrementa la duración de la cópula, esto se ve asociado o se ve reflejado en que ese macho es capaz de transferir una mayor cantidad de esperma a esa hembra, y por lo tanto asegurar una mayor posibilidad que finalmente esos espermios fecunden a un óvulo de esta hembra, y que por lo tanto las siguientes generaciones, nuevas crías que portan los genes de este macho, quedan presentes en la población, en el pool génico de la población. Eso era esta primera parte de la clase, que tenía que ver con, en términos muy generales, con conducta animal, haciéndose cargo un poco de las grandes 4 preguntas que Tinbergen nos muestra que debieran guiar nuestro estudio de investigación
nuestro estudio de investigación en comportamiento, conducta animal, sobre las causas, sobre la ontogenia, sobre la funcionalidad de estas conductas y sobre la historia evolutiva de estas conductas. Es una clase muy general, por los tiempos que estamos viviendo, no tenía sentido hacer una clase más larga. Voy a dejar a disposición de Pablo un capítulo del libro de Alcock, que es un texto clásico en conducta animal, que habla sobre las causas próximas y últimas de la conducta, y espero que ese capítulo les sirva un poco para complementar lo que yo conversé con ustedes en esta primera parte, y a lo mejor descubran cosas nuevas que les va a incentivar a seguir leyendo sobre este tema. Eso sería por el momento. Los dejo enganchados para la segunda parte de la clase, donde vamos a estar hablando de comunicación animal.